Esto para que no haya riesgo. Sí, tú sí le llevas estas cosas, digo, ¿no? Pues algo. Estás más delgado. ¿Sí? ¿Es así o no? Me estoy volviendo fan de Aleida. Sí, muy bien, qué bueno. Hijo, es que cada que escucho a cada uno de ustedes, bueno, se me hace como mágico, ¿verdad? Sí, me avisó de algo que organizó ahí en Casa del Tiempo y el Centro Cultural España. Me fui viernes y sábado. Ok. Y aproveché muchas cosas. Es que es muy interesante esto del extraccionismo y el ecofeminismo y sí. Está muy padre. A mis lentes, espérame. Sí, bueno, vamos a hablar con Cecilia Zeta sobre la relación entre imágenes dominantes e imágenes esquirla o imágenes de rompimiento. ¿Sí? Mi prótesis ocular. ¿Se escucha bien? A ver. Sí, mira, estoy buscando que no vaya a tener yo el volumen cuando abro el Facebook porque luego echo a perder aquí la transmisión, pero... Ok. Y es que luego no le bajo aquí aunque le anule la campana y tengo que estar moviendo cositas. Bueno. Entonces... ¿Qué iba a hacer acá? Hay unas imágenes que van a poner la semana que entra en unos pendones en lona en el auditorio, en un evento que organiza Elsa Muñiz sobre sus corporalidades. Sí. Y justo entrevisté al artista que hizo esas imágenes. Porque él está en Querétaro, entonces la que se pasa el próximo jueves y vas a pasar como falso en vivo. Ok. Y estuve pensando. Al último aquí que allanarlo. Exacto. Lista. ¿A dónde veo? Acá. ¿Acá? Hola, buenas tardes. Bienvenidos otra vez a las charlas de divulgación. En esta ocasión está como invitado y aceptó la invitación, gracias,
el doctor Diego Lizarazo. Bienvenido, Diego. Gracias, Cecilia, un gusto estar contigo. No, pues para mí también, sabes que admiro mucho tu trabajo. Y Diego ahora, pues nos trae un tema, a mí me ha enseñado mucho sobre la mirada, cómo vemos, cómo nos ven, cómo ven otros que los vemos, esta cosa que pareciera muy, muy elaborada en palabras, pero en realidad es algo tan sencillo de ver. Todos vemos, todos nos ven, todos hacemos cosas para que vean y a veces no nos ponemos a reflexionar el impacto que tienen tanto la elaboración de las miradas como a qué estamos expuestos y cómo impacta en nuestro ser, la mirada de los otros, nuestra mirada. Y bueno, para eso le pedimos a Diego que él acaba de hacer un libro que se llama Hermenéuticas y esquirlas en la mirada cinematográfica. Exacto, y además el tema del cine siempre es algo apasionante, ¿no? Sí. Y bueno, para hablar un poco alrededor de este libro, pero en realidad la charla la titulamos Miradas de rompimiento, cine y visualidad rebelde. Y vamos a platicar sobre esto que más o menos hago yo elaborado con las palabras, pero Diego es un maestro en la explicación y en la descripción de todo esto. Pero pues presento más o menos algo de tu trayectoria, que es muy grande tu currículum, pero es un material muy, muy importante lo que tú has desarrollado. Y bueno, para empezar, eres egresado de la UAM Xochimilco. Correcto, sí. De la licenciatura en Comunicación Social. Sí. Pero después hiciste el doctorado en Filosofía. Sí, la maestría y el doctorado en Filosofía en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras. Sí, casi normalmente uno piensa que por estudiar comunicación te vas a medios o a periodismo y tú te fuiste a un ámbito más complejo y más profundo. Sí, aunque hay una conexión muy estrecha porque yo pasé de la licenciatura en Comunicación a Filosofía porque me interesaba el problema del lenguaje. Y en Comunicación el problema del lenguaje es un problema fundamental. Pero en Filosofía también es un problema fundamental. Ese fue el hilo de conducción de un has construido mucha información con ese vínculo, muy importante. Diego Lizarazo también es profesor investigador del SNI, nivel 3, que no es tan fácil conseguirlo ni conservarlo. Entonces tu producción es bastante amplia, no solo con libros y artículos, sino con la docencia y con conferencias. Haces muchísimas cosas con esta preocupación de que la gente conozca esta cuestión de la interpretación, la mirada y cómo nos comunicamos. Diego ganó el premio 2007 a las áreas de investigación en la UAM, el premio en 2008 a la investigación en ciencias sociales y humanidades, obtuvo el premio internacional de filosofía estética en 2009, premio nacional de ensayo sobre fotografía en 2021, que otorga la Secretaría de Cultura de México y el Centro de la Imagen, que tuvimos oportunidad de charlar sobre ese premio y fue un verdadero deleite. Pueden ver la conferencia, está en YouTube. Es autor de más de 100 artículos sobre hermenéutica de la cultura, teoría de la imagen y filosofía del lenguaje en revistas arbitradas e indexadas. Es autor de 11 libros individuales y coordinador y coautor de 18 libros colectivos sobre los mismos temas. Solo voy a mencionar algunos como Íconos, Figuraciones, Sueños, Hermenéutica de las Imágenes, de 2004 en Siglo XXI, Símbolos Digitales, también en Siglo XXI en coedición con la UAM, en 2013, Kafka, Las Escenas de lo Humano, también en Siglo XXI y la UAM, en 2018, Cuerpos inciertos, potencias, discursos y dislocaciones en las corporalidades contemporáneas en 2021, Hermenéutica y esquirlas en la mirada cinematográfica en GEDISA y la UAM en 2024, pero además has realizado varias cositas, no nada más haces libros teóricos, sino que eres realizador y ganador del primer lugar en los premios Televisión de América Latina en la serie Interferencias y Irrupciones al Sentido Común sobre la teoría crítica contemporánea, ganador también del primer lugar de la Muestra Nacional de Imágenes Científicas MUNIC en la UNAM y el Instituto Mexicano de Cinematografía en 2018 con el documental animado Jacques Lacan, El lenguaje nos habla, y con tu serie Pensar el arte, que fue muy linda, sobre diferentes filósofos, cómo explicar a los jóvenes adolescentes, ¿no? Sí, cuestiones de filosofía. Interferencias era básicamente poner en juego
la teoría crítica contemporánea a partir de animaciones de 7, 8 minutos para hacerla posible, digamos, en su llegada a un público más amplio, ¿no? Exacto. Ese fue el objetivo de... Pues bueno, tienes muchos premios, has participado en muchos festivales, pero quiero que ahora me platiques qué es este tema que nos trae ahora, qué es lo que has estado investigando desde hace tiempo y que, bueno, está condensado en un libro, pero lo trabajas por muchos ámbitos. Sí, Cecilia, bueno, muchas gracias por la invitación, de verdad que es un gusto siempre conversar contigo. Y básicamente este libro de hermenéuticas y esquirla forma parte de una investigación más amplia. El libro de la fotografía y el otro, del que hablaste hace un momento, forma parte de ese proyecto. Y lo que trato de hacer es básicamente pensar el problema de la mirada en la sociedad contemporánea, entendiendo la mirada no solo como el proceso fisiológico de captar datos sensibles del mundo empírico. La mirada no se reduce solamente a la percepción de objetos y espacios, sino que en realidad la mirada es un fenómeno social y es un fenómeno histórico. Estas son dos características muy importantes. Es decir, las sociedades producen distintas formas de ver las cosas, distintas maneras de encuadrar, de recortar la realidad. Y también producen formas de apreciación de lo real, ¿no? Yo digo que la mirada produce primero una construcción del mundo, define qué seres forman parte del mundo, forman parte de la realidad, y define qué jerarquías hay entre esos seres. Pero creo que lo más importante aquí es reconocer que eso no es naturaleza. Eso es historia, eso es política, eso es poder, eso es cultura. En buena medida la producción de la subjetividad es la construcción de una forma de mirar. Y es algo muy sutil. Como la mirada es tan sutil, difícilmente reconocemos qué tan encuadrante, qué tan enclasante, qué tan racializadora, qué tan jerarquizadora es la mirada. Pero en realidad en la mirada se definen todas estas experiencias. Se define la lógica de la realidad, lo aceptable y lo inaceptable, ¿no? Y en ese sentido, porque no todas las sociedades ven de igual manera. Claro. Quizás vale la pena hacer una referencia para entender un poco este tema de cómo no todas las sociedades ven igual. Hay un trabajo de un historiador del arte muy interesante que se llama Hans Belting. Él publicó hace algunos años un libro muy bello que se llama Florencia y Bagdad. Y uno de los núcleos del texto es la exploración de cómo se establece, digamos, la imagen en la modernidad, ¿no? Y pareciera que hay cierto consenso que la imagen de la modernidad se precipita, digamos, o estalla desde el Renacimiento, ¿no? Y en particular con la invención de la perspectiva. Ahora, la perspectiva en realidad, que es una invención de los artistas italianos florentinos, no sería posible sin la matemática árabe, sin la geometría de los árabes, ¿no? Entonces, gracias a la geometría de los árabes, Alberti, Brunelleschi, etcétera, empiezan a generar unas estrategias y unas técnicas de representación geométrica del espacio que se cristaliza en el cuadro, ¿no? En un espacio bidimensional, ¿no? Pero esas reglas son producto de esa matemática de Alhazen particularmente, un geómetra árabe, ¿no? La matemática árabe que genera, digamos, la geometría de la luz, produce en Occidente la visión analógica y perspectivista. Produce, es el mecanismo a través del cual el Renacimiento empieza a generar esa multiplicidad de imágenes que poco a poco van a ir asumiendo la tarea de ilustrar la realidad en su conjunto. Darnos un marco. Darnos un marco y construir una visualización de todo lo real. Hay que entender que antes del Renacimiento estábamos todavía en el campo de la imagen medieval. Y en la imagen medieval, una imagen básicamente doctrinaria,
en realidad no importaba mucho ver las cosas o ver la realidad. Lo que importaba era transmitir el mensaje sagrado, ¿no? Entonces la imagen es doctrinaria, tiene esa finalidad. Con el Renacimiento empieza un rompimiento muy fuerte con la cultura, la lógica, el pensamiento medieval. Y entonces se inicia un proyecto, digamos, de figuración de la realidad, de representación de la realidad. La perspectiva permite generar ese proceso de representación de la realidad. Aquí ya tengo dos campos de visualidad distintos, ¿no? El mundo medieval mira la realidad a partir del encuadre que da el mensaje o que da la doctrina. Decía Erwin Panofsky, un historiador del arte, decía Panofsky, el mundo medieval es un mundo donde la imagen es teocrática. Mira como si fueran los ojos de Dios. Entonces tiene que verlo todo desde arriba. La revolución del Renacimiento es empezar a ver desde los ojos humanos. Por tanto, es un proceso antropocrático. ¿Y por qué es lo que permite la producción de ese proceso antropocrático? Fundamentalmente, bueno, la perspectiva, porque la perspectiva lo que hace es que permite integrar la mirada del espectador en la representación. Al integrar la mirada del espectador en la representación, dado que establece una relación entre el punto de fuga que está en el cuadro y el punto de observación que lo tiene quien ve la obra, a partir de esa relación establece un diagrama geométrico en el que todos los elementos se ubican y los tamaños de los objetos, incluso los colores de los objetos, están en función de las distancias de ese juego entre esos dos puntos. Bueno, eso es algo que parece muy técnico, pero tiene que ver con el hecho de que entonces las condiciones de la mirada de quien ve la obra definen la estructura de la obra. Entonces, digamos, el sujeto que está afuera viendo la obra resulta incorporado dentro del cuadro. Entonces asistimos a un contexto donde, en la imagen donde hay sujeto propiamente. En la iconografía previa no hay sujeto. Y eso es muy propio del Renacimiento y del inicio de la Ilustración y del establecimiento del mundo moderno. Dos campos de visualidad que producen dos miradas distintas. Pero decía hace un momento, es la matemática árabe la que permite la producción de la imagen del Renacimiento. Y en la matemática árabe responde en términos de representación a un universo donde no se puede representar el rostro de Dios, porque es una cultura iconoclasta. No, se genera una atmósfera. La figura de Dios no puede volverse humana. Es herético hacerlo. Entonces está prohibida la representación de las figuras humanas. Representar a los seres humanos en un cuadro, en una pintura, o representar incluso a los animales, es engañar al ojo humano. Es realizar un acto en el que se produce una ilusión de lo que no es. Entonces es prohibida ese tipo de imagen. Ahí en ese mundo la mirada es otra. Entonces en este momentum específico tienes tres miradas distintas, ¿no? La mirada oriental, la mirada occidental y el progresivo desmontaje de la mirada del mundo medieval. Lo que produce lógicas, subjetividades distintas. Esto me parece que es lo más importante, es decir, en todas las imágenes, todo el universo de imágenes que producen distintos contextos sociales, contribuyen a producir ciertas subjetividades, ¿no? Para plantear algo un poco menos recóndito, ¿no? No sé, por ejemplo, la imagen de identidad que aparece en las credenciales. Nuestra credencial de la UAM, en la credencial del INE, en los pasaportes. Las imágenes de identidad, que además nos presentan en un recorte particular de frente, fundamentalmente la cara, ¿no? El resto del cuerpo no es parte de la identidad, hay algo ahí muy extraño, ¿no? Los perfiles no son parte de la identidad, hay que mirar de frente. Antes incluso se obligaba a que uno se quitara los lentes, había un acomodo particular.
pero están asociadas con el conjunto de índices de identificación, ¿no? Es decir, tu nombre, tu sexo, la edad, tu nacionalidad, ¿no? Todos esos son sistemas de enclazamiento, claro, y son sistemas de captura, ¿no? Ahora está en discusión el tema de por qué nos tienen que identificar por el sexo, que es algo muy importante. Hasta ahora. ¿No? No tendríamos que estar sometidos a un criterio de sexualización para nuestra identidad. Sí. ¿Por qué los pasaportes tienen que llevar nuestro sexo? Es un elemento privado. Es un elemento y es una decisión, y además puede cambiar. Puede cambiar, exacto. Pero en los otros rangos ni siquiera lo estamos discutiendo. Es decir, ¿por qué razón tenemos que estar identificados con nuestra nacionalidad? Cuando la nacionalidad en realidad es un invento reciente. Tiene más de 200, 300 años, ¿no? Sí. Antes las personas no se identificaban por ese criterio. Entonces estos criterios de indexación que dicen tienes que ser esto y responder a esto, están asociados a una imagen que te fija a un lugar de identidad. Y como bien decía Michel Foucault, donde hay poder hay resistencia. Es decir, el poder segrega sistemas de visualización. Una de las formas claves de control de la subjetividad y de los sujetos es producirles imágenes. Es construir imagen de cada sujeto que sea indudablemente conectada indicialmente con esa subjetividad y que no pueda romperse en ningún punto. Es algo así como si se nos clavara o se nos pusiera sobre el cuerpo una especie de imagen a la que tenemos que responder continuamente. Y en buena medida eso opera como un sistema de control, ¿no? Es una forma de control. Pero justo ahí, un poco por eso decía lo de Michel Foucault, donde está el poder también está la resistencia. Está la posibilidad de producir otra clase de imágenes. Claro, yo que estudié diseño de la comunicación gráfica, a veces me siento hasta culpable, ¿no? Porque construyes este tipo de encuadres y luego hice estudios en artes visuales y deconstruyes esos lenguajes visuales. Hay otra libertad y esta cosa que dices que irrumpen, que rompen con los códigos establecidos. ¿Y cómo va esto al cine? Que es imagen en movimiento. Pero antes de que sigamos, me preparaste unas imágenes, tú nos vas diciendo si quieres que las pasemos en algún momento, pero continúa. Bueno, mira, el planteamiento del libro, de la obra de Imagen Esquirla y Hermenéutica del Cine, básicamente lo que trata de hacer es mostrar cómo en la cinematografía se producen ciertas imágenes, yo les llamo imágenes esquirlas, que tienen la capacidad de cuestionar justamente estos montajes de los que estaba hablando, ¿no? Puedo usar una categoría que también introduzco, no en este libro, en un libro previo, lo que llamo la imagen, la mirada matriz, ¿no? Y con ella de lo que trato de dar cuenta es de cómo hay efectivamente vivimos en un mundo donde hay una hegemonía de la visualidad. Hay unos sistemas de poder y de control de lo visible que proliferan en distintos ámbitos, que proliferan por supuesto en el campo de la producción cinematográfica, que proliferan por supuesto en el campo de la producción de las plataformas, que proliferan en las propias redes sociales, que proliferan como actos de producción de imagen de la propia política. Particularmente operan y se producen en el mercado económico, ¿no? La economía produce continuamente una multiplicidad de representaciones de la realidad y de construcción de la realidad que tratan de mantener, digamos, una especie de sistema sujetado, ¿no? Por decirlo así. A eso le llamo la mirada matriz, ¿no? Esas formas de mirada que tienden a gobernar las formas de experiencia y, como decía, la definición de qué seres hay en el mundo y de cómo son las relaciones entre esos seres en el mundo. Nada más un planteamiento ahí. Hay un texto muy interesante de Judith Butler en el que da cuenta de las fotografías de Abu Ghraib, estas fotografías que, como todos sabemos, sacaron algunos de los militares y paramilitares que gobernaban la prisión de Abu Ghraib durante la guerra de Irak, y en la que sometían a toda clase de
de torturas y de perversiones y de sojuzgamientos a los presos iraquíes. Entonces hace una analítica muy interesante en la que plantea un concepto que me parece muy útil, que es el concepto de encuadramiento, ¿no? Toda mirada, y la fotografía es depositaria de una mirada, encuadra la realidad de una manera, ¿no? Y al encuadrar la realidad de una manera, define qué elementos de esa realidad tienen dignidad humana y qué elementos no la tienen, ¿no? Entonces ahí es donde plantea el tema de los cuerpos no llorables, ¿no? De cómo en ese conjunto de fotografías los cuerpos iraquíes, torturados, sojavados, etcétera, son no llorables, ¿no? Por toda la lógica de encuadramiento, por la lógica que impone el Departamento de Defensa durante la guerra de Irak, por la manera en que se maneja el estigma de lo árabe en la televisión norteamericana, efectivamente. Entonces, este establecimiento de seres que merecen ser llorados y seres que no merecen ser llorados, seres que están en el rango de lo humano y seres que están fuera del rango de lo humano, para los cuales no aplican los derechos humanos. Sí, claro. Si no aplican los derechos humanos es que no están en el rango de lo humano, como ocurre con los presos en Guantánamo, por ejemplo. Esa es una operación de la mirada, ¿no? Y la fotografía encuadra a los sujetos de esa manera, ¿no? Entonces, efectivamente, podríamos decir que hay una especie de lógica de la mirada matriz que está reproduciendo las estructuras del poder continuamente, ¿no? Bueno, lo que encuentro es que hay cierta cinematografía que tiene la capacidad de producir una imagen a la que le llamo imagen esquirla, que confronta esas estructuras, que está permanentemente resistiendo a la mirada del poder, a la mirada dominante, ¿no? Y que lo hace, una esquirla es un trozo de algún material duro que se rompe y que tiene un elemento, ¿no?, agudo, entonces que penetra y genera una herida. Esa es un poco la metáfora con la que trabajo. Entonces hay ciertas imágenes cinematográficas que sueltan esquirlas visuales que penetran en la estructura de lo que suponemos o de lo que desde el poder se supone es lo aceptable, ¿no? Sí. Es lo que debe ser, ¿no? Es como es realmente la realidad, ¿no? Déjame que te interrumpa, pero eso me pasó cuando vi una de Pasolini, de las 1001 noches. Ajá, en claro. La cineteca aquella de Río Churubusco. No era algo que yo estuve acostumbrada, claro. Yo tenía 17 años, ¿no? O la de Naranja Mecánica, estas imágenes, sí, cuando lo hacen ver la violencia. O una película alemana que se llamó La Obsesión, de Cine Gore, donde la chica se está cortando el cuello con un cuchillo eléctrico, mostrando lo terrible que es la vida en pareja, en un matrimonio destruido. Y son esas que te dejan impactado, incluso provocan una conducta de reflexión para caminar con otros datos. Sí, ¿sí? Sí. En realidad, ahora, no toda imagen esquirla es una imagen, digamos, traumática, no, o violenta. Es decir, buena parte, por ejemplo, por ahí tenemos un fragmento de la película de Tatiana Hueso, de Tempestad, una película del 2016-2017, ¿no? En la que uno de los elementos fundamentales de la película de Tatiana Hueso, iba a hablar de Pasolini, pero mejor hablemos de Tatiana Hueso, ¿no? Pues es esta historia. No voy a contar la película, pero viene al caso el tema de Miriam, que es una de las protagonistas de la historia, que trabajaba en el aeropuerto de Cancún y es, junto con sus compañeros, detenida y llevada a la Ciudad de México y luego mandada al norte, acusada de participar en la trata de personas, ¿no? Dentro del propio relato que va contando ella, los abogados mismos les dicen que en realidad saben que ellos no son culpables. Estamos en el contexto del 2012, una cosa así, guerra contra el narcotráfico, ¿verdad? Entonces les llaman pagadores a las personas que no tienen nada que ver, pero que los atrapan para pagar un delito por otras personas. Porque en el marco que se observó su conducta, pareciera que era la culpable. ¿Sí? No, es que no tienen que dar ninguna evidencia ni ningún testimonio de nada, es lo que queda, es parte de la esquirla del filme, ¿no? Y refiero este fragmento en el que ella cuenta
el momento en el que la prisión en el norte del país en la que está capturada es una prisión gobernada por los narcos, quienes no tienen dinero para pagar la cuota por poder vivir ahí, pueden ser eliminados, ¿no? Y entonces ella cuenta la experiencia en la que con una tabla le dan un golpe en la cabeza y ella se desmaya, ¿no? En la historia de Tatiana Hueso, eso está contado en voz off, mientras estamos viendo un autobús que viene del norte hacia el sur de México, donde ella vivía. Y lo que estamos viendo son las imágenes de las personas dentro del autobús, que están en sus meditaciones, personas que pertenecen a los sectores sociales de clases medias, bajas, ¿verdad? Que hacen esos trayectos en autobús. Sí. Y cuando está contando eso, empieza a caer la lluvia y empieza la tormenta fuera del autobús, ¿no? Entonces ahí, digamos, la imagen no está mostrando el momento en que le dan el golpe con la tabla en la cabeza a Miriam y le rompen la boca, sino que estamos viendo cómo la lluvia está golpeando como una tempestad inclemente el transporte en el que se encuentra. Entonces, digamos, esa es una imagen esquirla, no es una imagen traumática, en el sentido que llamaba Roland Barthes las imágenes traumáticas, aquellas imágenes que muestran la descomposición o la desarticulación del cuerpo, pero es una imagen esquirla, porque esa imagen tiene la capacidad y la fuerza de romper el conjunto de certezas y de creencias del sentido común que la imagen del poder establece, ¿no? Mira cuántas cosas están articuladas aquí. Los culpables no son castigados. Se buscan inocentes para castigarlos por los culpables. Sí. Las cárceles de México están manejadas en ese contexto, en el contexto de la guerra contra el narcotráfico, están manejadas por los narcos, no por las autoridades. Es decir, todos esos elementos son rotos, son golpeados, son quebrados de una manera muy aguda y muy fuerte con esta escena, ¿no? Y con esta imagen. Esa es la efectividad o la potencia, digamos, de lo que llamo la imagen esquirla. Entonces, la imagen esquirla lo que hace es que muestra, yo creo que su esencia es más o menos esta, muestra que un determinado privilegio, que una determinada superioridad, que una determinada jerarquía, que determinada importancia, esencialidad de un sujeto o de un ente sobre otros es artificial, es mentira, ¿no? No hay ningún sujeto sobre otros. En términos ontológicos no hay nada superior a lo otro, ¿no? Entonces la imagen esquirla lo que hace es que muestra que eso es falso. Después señala cómo hay un proceso de encubrimiento o de enmascaramiento que hacen las propias imágenes, en las que pretenden dotar de esa superioridad a una subjetividad o a un ente o a una figuración que no la tiene, ¿no? Entonces desenmascara, digamos, esa falsedad. Y muestra, por otra parte, que en realidad el supuesto privilegio del sujeto o el ente A sobre el sujeto o el ente B proviene de la necesidad que el ente A tiene del B, que justamente es en esos que han sido defenestados, que han sido golpeados, que han sido oprimidos, que han sido exterminados, se encuentra el fundamento para su establecimiento. Las imágenes esquirla tienen esa capacidad de hacer algo como eso, ¿no? En esta película vemos este pequeño detalle. La película se llama, porque aquí nos preguntan. Tempestad de Tatiana Hueso. Una película muy importante del 2017. Pero podríamos pensar en otra película, en un contexto muy distinto, si me das la oportunidad de comentarla. Sí. Pienso, por ejemplo, en el trabajo de Cristi Puiu, un director de cine rumano, que en el 2005, si no me falla la memoria, presenta una película muy interesante que se llama La muerte del señor Lazarescu. Y esta es la historia de un veterano, una persona como de unos 60 y tantos años, casi 70 años o un poco más de 70 años, no recuerdo muy bien,
que vive solo en un departamento muy marginal, es una persona pues de condiciones sociales marginales, viudo, nada más tiene una hermana que vive en otra ciudad y su hija no vive en Rumania, está fuera de Rumania, ¿no? Entonces el tema aquí es la historia de cómo él tiene un padecimiento de estómago y lo tienen que llevar al hospital, pero él está solo, llama a las ambulancias, no llegan, en fin, lo ayudan algunos vecinos, en fin, bueno, ya podrán ver la película. Aquí me parece que Cristi Puiu produce una multiplicidad de esquirlas que se dirigen a la manera en que el sistema de salud público trata ese cuerpo, ¿no? Es un cuerpo sobre el cual recaen, digamos, todos los principios de marginación. Es un hombre viejo, enfermo, solo, donde todo el sistema ya lo ha usufructado toda su energía durante toda la vida, alcohólico. Entonces, sobre ese cuerpo están todas las marginaciones e identifica todo lo que el sistema de poder considera lo inútil, lo desechable, ¿no? Y entonces muestra, la película es el desfilar de él con la paramédica que lo está llevando por 4 hospitales públicos durante toda la noche, como si fuera el viaje por los distintos círculos de entrada al infierno en la Divina Comedia, ¿no? Y en cada hospital vive una nueva agresión de parte del sistema de salud que lo rechaza, lo van rechazando, hasta que en el proceso, llegando a la madrugada, muere. Muere en manos del sistema de salud, ¿no? Lo que hace Cristi Puiu es, con esa película, es lanzar esa esquirla en la que se desmontan toda esa idea de los beneficios sociales, del cuidado social, del tratamiento humanista. Incluso el tema de la diferencia de poder entre el que sabe y los que no saben, ¿no? Porque en buena medida en los distintos contextos, en las distintas escenas de la película, es la superioridad de los médicos frente a ese cuerpo degradado, en el que progresivamente le van negando su palabra. El tema es que tanto él como la paramédica están todo el tiempo exigiendo que los traten adecuadamente. Pero la palabra de él está siendo excluida. Incluso él habla de cuáles son los síntomas que tienen y se le recrimina porque es un alcohólico. De tal manera que ocurre esto que llamaba Spivak, el tema, Spivak, la filósofa hindú, esto que llamaba ella la oclusión de la palabra del subalterno, ¿no? Ella hace un análisis muy interesante sobre la condición de las viudas en la India y de cómo la palabra de las viudas en la India, en ese contexto en el que ella lo analiza, es una palabra que no puede emerger porque sobre ella hay 2 grandes lajas de silenciamiento, ¿no? Pues la laja del colonialismo y la laja del patriarcado, ¿no? Esas son 2 sistemas que impiden que su voz pueda salir, ¿no? Me parece que la película de Cristi Puiu está mostrando otra forma de ese silenciamiento. El sujeto sometido a estos sistemas sociales no tiene palabras sobre sí mismo, no puede hablar de sí mismo, ¿no? Está siendo negada la palabra en la que refiere a sus condiciones y a sus propias necesidades, porque no tiene la autoridad para hablar sobre sí mismo. Y creo que una de las esquirlas más interesantes es un punto en el que al final del trayecto, ya prácticamente casi en el último hospital, en realidad lo que ha ocurrido es que él cayó, además del problema que tiene gastrointestinal, cayó en su baño y se golpeó la cabeza, entonces se le produjo un hematoma interior. Todo un lío para que le sacaran las radiografías, las tomografías, etc. Y ya entonces está en un proceso de disolución borrándose de su subjetividad por el avance del hematoma, ¿no? Que no ha sido atendido. Que no ha sido atendido no ha sido entre todos los hospitales, ¿no? Pero entonces, para poder intervenirlo, le exigen que firme el documento que exenta de responsabilidad a los médicos.
Y entonces en ese punto él ya apenas si puede hablar. Durante toda la jornada se le negó el habla, pero en este momento se le exige que hable y que se haga responsable de la intervención que le van a hacer, ¿no? Es decir, ahí sí, para no responsabilizarse los otros. El proceso de desubjetivación que vivió durante todo el trayecto le exige ahora la subjetivación, ¿no? Y eso logra plantearlo de una manera muy viva y muy potente Cristian Puyo con esta obra. Eso es lo que llamo entonces una imagen esquina. ¿Quieres que veamos? Sí, podríamos ver pues un fragmento quizás de... ¿Qué otra película traje? Bueno, traje una película de Tarkovsky, que es un gran director. Ahí está en pantalla este fragmentito. ¿Podríamos ver ese fragmentito? ¿Se está viendo con audio? ¿No? La siguiente la ponemos con audio. ¿Sí? ¿Así? Ya casi. Sí. Ok, sí. A ver, ¿qué vimos? Antes de que sigamos, déjame agradecer que anda por acá. Abigail Chávez, Estefi Camarillo, Axel Bautista, Tania Cruz, Ivonne Paniagua, Tere Espinosa, Alejandra Vázquez, Saldemar, que apareció alguien ahorita. Jou Domínguez, gracias por andar por aquí. Y ahora cuéntanos. No, bueno, gracias por estar viendo y acompañándonos. Bueno, este fragmento quizás un poco largo. Largo en lo usual, en la manera en que se manejan los relatos cinematográficos. Tarkovsky es un director, como varios otros, que están todo el tiempo desmarcándose y realizando una producción visual que no coincide con el estándar, ¿no? Para empezar, un primer elemento en el que rompen con el estándar
la velocidad de los acontecimientos, es decir, la cinematografía pues que resultó triunfante en términos globales, la cinematografía norteamericana, particularmente hollywoodense, nos acostumbró a un modelo de narración hiperacelerada, ¿no? Yo digo que es el que, por ejemplo, hoy prolifera en Netflix, es el modelo aristotélico acelerado, ¿no? Porque se trata de producir una catarsis un nudo cada 5 minutos para que sigas conectado con el relato, ¿no? Entonces tiene que haber mucho acontecimiento y acontecimiento muy estrujante para que estés permanentemente viendo. Ese es un marco, es una forma de mirar, ¿no? Tarkovsky forma parte de un conjunto de realizadores que miran de otra manera, ¿no? Es decir, no tienen esa impronta. Entonces les importa la lentitud. Es decir, la velocidad frente a la lentitud es una diferencia de mirada importante, ¿no? La lentitud que tiene que ver con esto que Simone Weil, si quieres un poco más adelante hablamos de eso, porque me parece que puede ser interesante. Simone Weil, la mística y filósofa francesa, decía algo muy interesante. Ella decía, quizás uno de los problemas fundamentales de la sociedad moderna es que no sabe distinguir o le cuesta distinguir entre mirar y comer. A ver. Entre poner atención y comer. Queremos estar comiendo todo, devorándolo todo, de inmediato, rápidamente. Todas las cosas tienen que ocurrir en este momento. Quizás uno de los signos fundamentales de la imagen en la sociedad contemporánea es que es una imagen hiperacelerada y que produce todo el tiempo deseo, ¿no? Que está produciendo deseo. Es la imagen del deseo la que está puesta en juego permanentemente y ante la cual estamos siempre con la necesidad de devorar la siguiente y la siguiente y la siguiente. Y los sistemas postmediales están montados para eso. Luego podríamos analizarlo con un poco más de detalle. Tarkovsky hace otra cosa, por supuesto, ¿no? Es una cinematografía donde es importante, digamos, el tema de detenerse a ver. Esto que decía Simone Weil, atender, mirar, darnos un momento para mirar, para observar las características, los detalles de las cosas, los rostros de las personas, las condiciones de las personas, a quién encontramos en nuestro trayecto a la universidad o a nuestro trabajo o a la casa. La mirada hoy está en un proceso de robo y de captura permanentemente. Los dispositivos tecnológicos tienen esa función, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar es una cinematografía que tiene esa capacidad de dar cuenta de una experiencia de la mirada más lenta, ¿no? Que permite la apreciación, ¿no? Los procesos de apreciación. Y en particular en este fragmento y esta película que se llama El Sacrificio, que es una película del 86, la última obra de Andrei Tarkovsky, aparece una forma de escribirla que me interesa, ¿no? Aquí hay un elemento teórico que quizás voy a ver si logro explicarlo adecuadamente. Es una esquirla que aparece en un tipo de imagen de las que Gilles Deleuze llamó imágenes cristal, ¿no? La esencia de la idea de la imagen cristal, en el análisis cinematográfico que hace Deleuze, es que son ciertas imágenes que presentan cristales o superficies reflectantes, por lo general espejos, en los que se ven los personajes en la escena, ¿no? ¿Por qué es importante este tipo de imagen? Porque, digamos, de alguna manera juegan la relación entre lo actual y lo virtual, ¿no? O entre lo fáctico y lo imaginario, por decir de alguna manera. Entonces, a veces vemos al personaje que está realizando una determinada acción, lo vemos directamente, y luego vemos su reflejo en el espejo. La cámara se va del personaje al reflejo en el espejo, como vimos ahora al final de este fragmento. Y entonces el personaje, que era factual, ahora se vuelve virtual. Y el espejo, que antes era virtual, ahora se vuelve factual, ¿no? Un poco es eso. Ahora, ¿esto qué significa? Esto tiene un significado muy interesante. Está en relación con el problema o con la condición
de la indiscernibilidad y a la vez de la separación del tiempo presente. Una de las cualidades más importantes del presente, abordado por filósofos, literatos, el pensamiento común, etc., es esta condición en la que el instante está entre lo que viene, entre el porvenir y el pasado, ¿no? Este instante se está tornando pasado de manera inmediata, inmediatamente, ¿no? Y entonces, de alguna manera, hay como una doble imagen de este presente. La imagen que está en el presente y corre hacia el porvenir, y la imagen que está en el presente y se queda en el pasado, ¿no? De alguna manera, el juego entre espejo, la cámara en el espejo y la cámara sobre el objeto, está dando cuenta de esa dualidad en un punto que a la vez es indiscernible, ¿no? Las dos cosas están ocurriendo ahí. Algo se quedó en el pasado y el resto de la narración se continúa. Bueno, yo digo que en esta película Tarkovsky produce una esquirla en esa estructura. La película se trata básicamente de una conflagración nuclear en la década de los 80, estábamos en ese contexto, ¿no? Del cataclismo por la guerra nuclear, y entonces ahí se produce efectivamente una guerra nuclear, ¿no? Pero el personaje que es el que vemos ahí, Alexander, ofrece una oración, el elemento mítico y sagrado es muy importante, ofrece una oración en la que renuncia a todo lo que le importa para que la vida vuelva a ser como era, ¿no? Renunciar a su familia, al amor que tiene con su hijo, a su casa, a su trabajo, renunciar a todo, porque las cosas vuelvan a ser como eran antes, ¿no? Y entonces lo que vemos ahí es la noche en la que ha hecho la oración Alexander. Estamos en medio de la guerra. Lo que vemos en esa secuencia es el transcurrir de la noche y el amanecer, después de que él ha hecho el sacrificio. Por eso se ve cómo se levanta en una mañana luminosa, se golpea con el mueble, el golpe, digamos, dice, despertó, ¿verdad? Estamos ante la realidad, ya no estamos en el sueño. Y la secuencia anterior tiene un color, una cromática distinta, que comienza con esos fragmentos de una ciudad destruida, llena de escombros, en las que las personas están corriendo desesperadas, el contexto de un conflicto nuclear, ¿no? Bueno, como el sacrificio se realiza, la imagen ocre que aparece al comienzo se deshace porque ya ha ofrecido su sacrificio y entonces despierta y todo vuelve a ser como era antes. Lo que ocurre después es que él es consecuente con su sacrificio y entonces quema su casa y se lo llevan como un enfermo mental a un hospital psiquiátrico, es decir, renuncia a todo lo que tenía, ¿no? Es consecuente con lo que ha prometido. Bueno, bien. El momento en el que se ve en el espejo realiza lo que llamó la imagen esquirla. Porque lo que está haciendo básicamente es mostrar cómo efectivamente el tiempo se dislocó en dos direcciones. Cuando amanece, el mundo en torno a él ha olvidado el sacrificio, ha olvidado la conflagración nuclear. Todo está en la normalidad. Es un día después. Es un día después. La vida sigue como está ahora. Las cosas funcionan, las instituciones parecen estar ciertas, la gente trabaja, la economía sigue funcionando, la política tiene su orden, en fin, como una especie de cotidianidad y normalidad que se proyecta. Pero en realidad, debajo de esa suerte de estabilidad aparente, hay un riesgo permanente de destrucción y hay un fondo de destrucción y de violencia que subyace a esa realidad. Es decir, lo que está haciendo aquí Tarkovsky es mostrar cómo en ese contexto de esos poderes concretos que tenían y tienen esta capacidad militar de destruir el planeta, la cotidianidad ordinaria está siempre
en crisis, está siempre en riesgo de romperse. La posibilidad. Y además se rompe continuamente. ¿Sí? Continuamente estamos ante el estallido de guerras que lo que hacen básicamente es poner en juego los procesos de dominio internacionales, el uso de armamento, de grandes armamentos producidos por la industria bélica. Es como ese fondo el que está poniendo en juego ahí Tarkovsky, que estaría señalando, digamos, esta especie de ideal de normalidad sobre un fondo de caos y de riesgo permanente en el que se encuentra la sociedad. Por cierto, es muy interesante cómo 3 meses después del estreno del Sacrificio, Tarkovsky no pudo ver la versión final editada, se produce el accidente nuclear de Chernobyl, ¿no? La Esquirla tiene esa capacidad de adelantar, ¿no? Hoy estamos ante otro contexto donde lo militar no deja de ser un elemento fundamental de riesgo y estamos ante el riesgo ecológico como un riesgo fundamental que sostiene con pinzas la realidad. Pero ese es el punto, ¿no? Es decir, sobre esta suerte de burbuja de estabilidad que la imagen produce de nuestra realidad, hay un fondo latente ahí de violencia que emerge, que se proyecta y que se realiza de manera inclemente sobre buena parte de la sociedad humana contemporánea. Diego, ¿por qué es importante? Bueno, normalmente las personas vemos las películas y la comes, te satisfaces y te vas a dormir o la platicas con tus amigos. ¿Por qué es importante que conozcamos más sobre estas creaciones, estas intenciones de los directores o de estos realizadores que rompen lo establecido? ¿Por qué sería importante que la gente que no es la estudiosa de la imagen tuviera la posibilidad de tener estos conocimientos? Bueno, yo creo que hay muchas razones. Me expliqué, ¿verdad? Sí, totalmente, hay muchas razones. En primer lugar, porque es enriquecer la mirada. Es decir, si buena parte de lo que somos como personas está en relación con nuestra forma de ver, con nuestras posibilidades de mirar, en la medida que accedemos a otras visualidades, se enriquece también nuestra propia singularidad, ¿no? Pero, digamos, ver más no es ver lo mismo, porque todo el tiempo estamos sometidos en esta sociedad contemporánea a un caudal interminable de imágenes. Pero ese caudal de imágenes interminables se producen bajo la misma lógica de mirada. Entonces lo que se hace continuamente es que estamos reiterando las mismas estructuras una y otra vez. Ver más es salirnos de este torrente de imágenes y ver cosas, claro, que no están dentro de los hábitos que comúnmente tengo, ¿no? Dentro de mis propias costumbres. Entonces de repente aventurarme a ver algo de cine de Irán, por ejemplo, de Kiarostami, por ejemplo, ver algo de cine argentino contemporáneo, ver una que otra película de Ciro Guerra, el director de cine colombiano. Salirnos, eso implica enriquecer la mirada, pero por otra parte también implica la posibilidad también de cuestionar nuestros propios fundamentos, que eso creo que es una de las cuestiones más ricas. Es decir, si seguimos con esta premisa con la que he estado dialogando contigo, de que las formas de visualidad son formas de construcción de subjetividad, formas de captura del sujeto, son formas de fijación de nuestra identidad. Mirar otras formas de mirar es una forma de desencajar un poco esas estructuras que nos tienen tan reticulados y ver otras posibilidades y efectivamente pasar, justo como lo dijiste, de solo comer imágenes a poder verlas, ¿no? A tener la posibilidad de mirarlas. Deleuze decía algo muy bello. Él decía, para mí ver eso no lo decía él, es un paréntesis, para mí ver una imagen es ver otra mirada, porque en las imágenes se cristalizan las miradas. Ver
formas de visualidad distintas es acceder a otras miradas. Deleuze decía, ahora sí voy con Deleuze, lo que la mirada del otro nos garantiza es que hay un mundo que va más allá de nosotros. Qué bonito. Es algo muy profundo, ¿no? Es decir, que la realidad no se agota en el universo en el que estoy. Y eso es muy importante porque implica también que hay otras posibilidades. Que quizá la realidad se puede organizar de otra manera. Finalmente, la realidad, como dice Lacan, tiene la estructura de la ficción. Es decir, la realidad es un producto ficcional, un producto fundamentalmente de sistemas de poder articulados, que definen subjetividades, jerarquías, formas de operación, lo que vale la pena y lo que no vale la pena, en fin, todo ese encuadramiento. Entonces, miradas que no están en ese contexto son formas también de permitir reconfigurarnos, recrearnos, son formas también de libertad. Claro. Fíjate que lo bonito de estar en la universidad, quienes tenemos el privilegio de estudiar en una universidad, sí, en una universidad pública, en trabajar en ella, es que se dan estos diferentes espacios donde la gente muestra lo que mira, ¿no? Te muestra cómo mirar. Sí. Y hay veces que en otras burbujas está tan determinado el contexto que ves de la misma manera, pase el tiempo que pase. Sí. Porque está como esta mirada medieval, ¿no? Sí. Desde una jerarquización muy determinada. Y en cambio en una universidad pública, cuando traemos ciclos de cine, exposiciones, conferencias, situaciones que acontecen en la unidad académica, lo que estamos tratando de hacer los que trabajamos aquí es dar esas otras miradas para que los jóvenes y jovencitas que se están formando puedan ampliar su mirada. Sí. Vienen con una mirada de la adolescencia hacia la edad adulta que empieza, con la posibilidad de construir miradas más amplias. Claro, claro. Y luego el tema es aprovecharlo, ¿no? Porque tenemos una multiplicidad de, como dices tú, de foros, de exposiciones, de festivales, y luego no le sacamos el provecho que tendría eso, como ¿no? público, ¿no? Como públicos. Me decía un joven aquí, Axel, dice que ahora ya no ven, los jóvenes de ahora ya no ven estos discursos lentos. Sí, ya nacieron con un chip rápido, ¿no? Ya nacieron con celular, con internet, con redes, pero bueno, la posibilidad de estar en una universidad es que descubras que hay otras miradas. Claro, pero y también, esto es importante, eso que dice Axel es importante, digamos, porque no es una, puedo decirlo así, no es que haya una culpa moral en la juventud contemporánea porque no ve otras cosas, es que hay un mecanismo de la estructura del sistema de visualidad que los captura, que nos captura. La imagen hoy, la imagen predominante en el ecosistema visual contemporáneo es la imagen de sí mismo. Hay una proliferación de imagen hedónica o narcisista. ¿Estás viendo lo otro, pero con el objetivo de verte a ti mismo en el otro? Lo que está ocurriendo, si tú te fijas en las redes sociales, hoy la imagen se define en dos grandes circuitos, reduciendo un poco las cosas. El circuito de los sistemas mediales que se han vuelto hoy digitales son básicamente plataformas, plataformas de los grandes sistemas de producción de imagen tradicionales, HBO, por ejemplo, ¿no? En fin, Netflix, etcétera, que producen buena parte de la visualidad que consume el planeta. Esto es muy importante. Entre el 80 y el 90% de la imagen producida en todo el planeta la generan 5 o 6 compañías. ¡Qué barbaridad! Eso es muy importante, hay una concentración. De eso tenemos que hablar un día, ¿eh? Claro, una concentración de la producción visual. La otra gran fuente de producción visual son los postmedia. TikTok, Facebook, Instagram, la producción de las redes sociales, ¿no? Dos observaciones quiero hacer. Los medios tradicionales se volvieron postmedia, o los postmedia le ganaron la batalla a los medios tradicionales en la guerra por la mirada
contemporánea, ¿no? Las personas, los usuarios de las redes sociales, los que estamos en Instagram o en Facebook o en TikTok, etcétera, producimos la imagen que enriquece a los corporativos. Si estos corporativos ya no tienen que producir imagen, no tienen que dar nada. No, nada más poner. Lo que hacen es que administran una plataforma en la que las personas producen el contenido visual que ha generado los niveles más altos de acumulación económica del capitalismo en toda su historia, en el menor tiempo. Es la sociedad la que está enriqueciendo a estos, bueno, como siempre, pero ahora sí, ni siquiera el aparato industrial o la estructura económica, no es el aparato el que produce algo. No, son toda la sociedad. Es toda la sociedad la que estamos produciendo. Y alimentándolo. Y alimentándolo para que capitalice. Exacto. Los dueños de las plataformas. Les produce plusvalía económica y plusvalía simbólica. Legitimación, extensión, control político de la imagen, ¿no? Ahora, esa imagen en redes sociales, no, digamos, el contenido fundamental no es un contenido informativo, ni cognoscitivo. Es un contenido estético, referido a sí mismo o a sí misma. La imagen que más prolifera es la gente tomándose fotos de sí misma en distintas situaciones, o de ella o él con sus amigos o con sus mascotas. En el mundo antiguo, el narcisismo era castigado, bien sea con la deshonra o con la acusación de banalidad. En el mundo de la modernidad tardía, el narcisismo es premiado, altamente premiado, ¿no? Lo que se castiga en este mundo de la posmedialidad es la fealdad, la vejez, la decrepitud, la impopularidad. Lo que se premia es la belleza, la popularidad, la felicidad, el éxito, la perfección. Y la mayor parte de las imágenes de la sociedad contemporánea son eso. Pero aquí hay un mecanismo, yo le llamo estructura tecnológica, es una palabreja, estructura tecnológica de reinsersividad de la imagen de sí. ¿Qué quiere decir todo esto? Se estimula la producción de imágenes con un sistema que te permite además mejorarte, ¿verdad? Los filtros. Por la cantidad de filtros. Pero ese sistema produce dolor psíquico. Y el dolor psíquico alimenta el sistema. Buena parte de una parte importante de investigaciones contemporáneas, eso lo trabajo en un artículo y en un libro que estoy preparando, dan cuenta de cómo en las redes sociales la gente lo que busca básicamente es reconocimiento, lo que todas las personas buscamos, aprecio de los otros, amor, reconocimiento, identificación, en fin, ¿no? Pero entonces tienes que hacer muchas cosas para lograrlo. Y estás compitiendo con las imágenes de otros permanentemente, ¿no? Hay una especie de disputa por la imagen más deseable, ¿no? Pero esa producción de imágenes está en detrimento de lo que eres, o de por lo menos una parte de tu ser, ¿no? Y entonces, por ejemplo, una de las federaciones de cirujanos plásticos de Estados Unidos reportó hace poco que hay dos cosas que les llamaron la atención. Primero, que cada vez hay personas más jóvenes sometiéndose a cirugías estéticas. Y por otra parte, que la gente ahora ya no quiere tanto parecerse a una estrella de cine como parecerse a sí misma en la red. Es decir, la imagen de ti embellecida y feliz se vuelve el paradigma con el que estás peleándote todo el tiempo y al que quieres parecerte. Y por eso entonces quieres formas de intervención sobre tu cuerpo fáctico
para llegar a esa imagen que tú mismo estás construyendo. Entonces tu cuerpo icónico, por decirlo de alguna manera, tu cuerpo ilusión, se desprende de tu cuerpo físico kármico. Y eso no solamente produce ansiedad, sino también rechazo social. Es todo un rollo filosófico que hay que trabajar. Hay una antropología ahí. Qué bonito. Ay, Diego, yo podría estar aquí 3 horas platicando contigo y quien nos escucha también, pero el tiempo se nos ha ido. 1 hora siempre es muy poco contigo, pero eso ha dado paso a que nos volvamos a ver en otro Magnífico, momento. magnífico, me encanta. Te agradezco muchísimo. Nos dejas, yo creo que mucha tela de dónde cortar y cómo ver las cosas de forma diferente y cómo seguirnos alimentando para que nuestra mirada sea diferente, más amplia, y que nos construyamos como mejores personas, no nada más en lo físico y en parecernos a esa imagen que estamos construyendo. Creo que es un tema que sería muy interesante para los jóvenes que sí nacieron con eso. Sí. Todavía nosotros tenemos otra cosita que... Y tenemos nuestros propios demonios también. Exacto. ¿No? Sí. Entonces, estos nuevos habrá que abordarlos. Ahora que termines ese artículo y ese libro, tenemos el artículo ya cita. Está, estoy en el libro. Ok, pero vamos a hacer una cita para hablar claro de eso, que ¿no? sí, Porque claro que sí. Se me hace súper interesante. Diego, te agradezco muchísimo, pero también le vamos a agradecer además a quienes anduvieron aquí, de Yadira Nicole, Rogelio, Fran Chamorro, Elías Lazo, Yasminiana Morales, Adi Almanza, Lisandro Ángeles. Dice, ¿cómo se puede escapar de ese dolor psíquico si el sistema de producción de imágenes regula los valores? ¿No deja oportunidad para sentir distinto? Necesitamos generar procesos de cuestionamiento político del algoritmo. La relación entre algoritmo y política tenemos que trabajarla a fondo. Ya quedó respuesta a tu pregunta, Lisandro. Te vas a tener que poner a trabajar y buscar a Diego y seguirlo. Da muchas conferencias. Es muy recurrido que nos platique en otras partes sobre el trabajo que realiza. Teresa Espinosa dice que muchas gracias por una explicación accesible. Saludos, Tere. Es una querida amiga egresada de acá y amiga mamá. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. De nuestro colegio que conocemos. Del Logos. También mando un saludo al maestro Romo, con el que tomé recientemente un curso teórico sobre cine de autor. Qué interesante, ¿eh? Maravilloso. Así, wow, maravilloso. Pues a todos los que estuvieron aquí, muchas gracias. Muchas gracias a mis compañeros de la sección de producción videográfica y sonorización que están aquí apoyándonos para la transmisión, grabación y el apoyo técnico. Al equipo de la librería, la maestra Rocío Silva, quien es la jefa de la librería que nos da este recinto tan bello para poder conversar. Y a la doctora Marta Isabel Flores, quien es la coordinadora de Extensión Universitaria y Difusión Cultural, a la doctora Angélica Buendía, secretaria de la unidad, y bueno, al doctor Javier Soria López, rector de la unidad Xochimilco, por propiciar estos encuentros culturales y de divulgación del conocimiento. Muchas gracias, nos vemos pronto y de veras gracias, Diego, un deleite. A ti, gracias. Siempre leerte y escucharte. Gracias y gracias a todas las personas que estén aquí. Hasta luego.